es sencillo. Entonces, Pero ya tenemos otro invitado, nuestro siguiente invitado es de presencial. Ah, sí, no lo vamos a llamar por teléfono. Lo tenemos aquí en la casa. Vamos a darle la bienvenida y abrirle los micrófonos a don Boris Molina Acevedo, candidato a la presidencia del partido Unión Costarricense Democrática. Don Boris, bienvenido, por supuesto, a Guanacaste, a Liberia, de nuestro programa. Muchas gracias, don Guillermo y don Jerry. Yo muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio tan maravilloso. Aquí, no se preocupe. Acérquese un poquito más Trate ahí, don de Boris. apuntar. Eso, Normalmente más bien me alejo porque hablo muy duro. No, y con este aguacero que está cayendo. Cierto, es aguacero. No se preocupe, ahí todo suyo el micrófono. Pero aquí estamos resguardados, esa es la importancia. Aquí estamos bien protegidos. Eso sí. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad que qué espacio más lindo. Ahora que estaba escuchando los diferentes candidatos a diputado y todo, me parece genial que todos los partidos tengan las oportunidades para poder estar expresando las propuestas y qué es lo que le quieren mostrar a la gente, porque como bien lo dicen ustedes, hay que informarse bastante. Necesitamos ahora que la encuesta de hoy nos dice, por ejemplo, que hay un 55% de indecisos. Ese es el grupo de meta de los 20 partidos. Ellos son los que van a escoger quién será el presidente. Ahí está la gran decisión y entonces, hoy, adelantándome a una posible pregunta de ustedes, les puedo decir que en este momento los 20 partidos estamos empatados. Nadie ha ganado nada porque ese 55% es el que toma la decisión y le vamos apostando a que ese 1 de febrero sea por el partido Unión Costarricense Democrática. Eso, tal vez empezamos por el principio. Eso, sí. Adelante, don Guillermo. ¿Quién es don Boris y por qué se metió en política y por qué quiere ser presidente? Muy bien, bueno, Boris Molina es abogado, soy felizmente casado, tenemos 5 hijos, mi esposa y yo. 5, 5 hijos, 4 nietos. Es muy joven usted. 58 años. Y 4 nietos. 4 nietos ya, el mayor Samuel tiene 10 años, después le sigue Antonella con 10 también. O sea, fue abuelito con 48. Sí, señor. Memo, ¿y usted tiene 40 y qué? 6. Memo tiene 46 y está con ya niños casi. pequeños. Yo estoy, sí, chiquitos en la escuela. Le falta. Viera qué bonito es poder disfrutar de los nietos, digamos, estando uno con buena energía todavía. Sí. Porque son chiquillos que tienen mucha energía y entonces se la transmiten a uno de alguna forma también. Bien, ahora sí, entonces cuéntese, ¿de dónde viene su infancia? Yo nací en San Juan de Dios de Desamparados, me crié en Cristo Rey, después en Atillo 8, Barrios del Sur por completo, en ese ambiente tan lindo, porque yo sí puedo decir que las cosas más lindas de mi vida las vivimos justamente en la carencia económica, pero con un amor increíble, maravilloso de mis padres que siempre nos inculcaron valores y principios fundamentales. Y entonces ahí aprovechamos un país lleno de oportunidades. Fuimos a la escuela pública, a la escuela Juan Rudín, al Liceo de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica, siempre becado. Yo digo que yo soy producto de la educación pública y de las oportunidades de las becas en este país para que una persona pobre pueda salir adelante y entonces eso fue lo que logramos, aprovechar esas oportunidades. Gracias a Dios la vida me ha premiado también en el ejercicio de la profesión como abogado litigante de un éxito importante y entonces hemos podido aprovechar también la movilidad social de este país para poder retornar. Ahora sí, la gran propuesta de meterme a la política es de alguna forma poder devolverle a este país lo tanto que me ha dado a mí en lo personal y a mi familia. Somos bendecidos por todos lados y tenemos que hacer de este país el país de las grandes oportunidades que tuvimos nosotros, un país seguro, un país tranquilo, un país en el que yo siempre cuento, Jerry y Guillermo, que yo a los 7 años mi papá me mandaba en tren a ver a la Liga Deportiva de Alajuelense jugar con Punta Arenas y me recogía... ¿Era porteño? No, liguista. Y entonces fíjese que me recogía a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ajá. Un chiquito de 7 años. Dígame cuándo hoy en día podemos pensar en eso. Sí, no. O sea, era una locura. Hoy es una locura. Hoy es una locura. En aquel momento, tranquilo, viera que la gente le preguntaba a uno en el tren si uno venía solo y le daban cosas de comer y toda la cosa. Era muy lindo. Yo nunca me sentí inseguro, siempre sentí que podía acudir a un adulto y hablarle con toda transparencia, ¿verdad? Y que lo ayudaban a uno, ¿verdad? Eso ya lo perdimos, lamentablemente. Era otra Costa Rica.
ya es otra completamente. Ya mis nietos, por ejemplo, no van ni siquiera a la pulpería, que queda a los 50 metros, ¿verdad? Entonces, con sobrada razón. con sobrada razón, claro, hoy es un peligro absoluto. Entonces, eso fue la mayor motivación. Yo lamentablemente veo que este país se nos está yendo de las manos, ya totalmente tomado por el narcotráfico, un país donde esas oportunidades se perdieron, el poder adquisitivo cada vez es más complicado, ¿verdad? La gente ya no llega a la quincena, ya no llega al mes, le cortan la luz, le cortan el agua, ya tiene que escoger entre la merienda y el chiquito una medicina. Estamos en una situación que necesitamos hacer un cambio drástico en este país y nosotros queremos hacerlo y tenemos propuestas concretas para poder hacerlo también. Ahora, don Boris, perdón, me invito nada más. Dele. El tema del costo de vida ha sido un tema de siempre. Sí, Desde que yo era niño, recuerdo a mi papá que tenía que hacer otras cosas para poder llegar a la quincena o al mes porque no alcanzaba. malabares, Jerry, que uno tenía no se que- imagina. Imagine que nosotros éramos 7 hijos y mi papá posiblemente ganaba el equivalente, digo posiblemente porque obviamente no recuerdo cuánto era, yo soy el sexto de los 7 y entonces ya cuando yo tuve que tomar las riendas de un hogar, dije, wow, mi papá es un héroe, de verdad, porque cómo Claro, hacía con claro. tanta gente, ¿verdad? Pero es que ahora el problema, Jerry, es que yo lo veo más generalizado. En aquel momento tuvimos la enorme ventaja de que este maravilloso país tuvo una cosa lindísima, que es que los que se pelearon en el 48 continuaron, digamos, un ascenso en la creación de instituciones de protección del Estado que le dieron a este país un ensanchamiento de la clase media que fue fundamental. Era la clase más importante, entonces eran menos pobres y eran menos ricos. El gran problema es que al disminuir la clase media, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años sobre todo, entonces se hizo más grande la clase más baja y se hizo un poquito más pequeña la clase más privilegiada, y entonces lo que tenemos son más pobres, menos clase media y más ricos que son más ricos, ¿verdad? Entonces ese no es un tema de clase, es un tema de oportunidades que tenemos que recuperar. Yo no lo veo como una lucha de clases, creo que ya es un esquema pasado de moda, por decirlo de alguna forma. Lo que necesitamos es convivir bien. Yo cuento siempre también en la Universidad de Costa Rica, donde yo estudié, que por cierto vengo a dar una charla ahora académica en la sede aquí de Guanacaste y me sentí muy cómodo. En esa universidad compartíamos las personas de mayor poder adquisitivo del país con las personas más pobres. Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos en la universidad, yo vivía todavía obviamente en Atillo en ese momento, y él vivía en una zona que estaba en ascenso allá en Santana, y viajaba en un Mercedes convertible en aquella época, ¿verdad? Y siempre me pasaba dejando por Atillo. Y entonces era el gran amigo, o sea, las diferencias realmente no se sentían. Hoy creamos grandes diferencias y eso ha hecho que la clase más necesitada se vea cada día más relegada, y eso es lo que nosotros queremos realmente cambiar en este país, que tengamos todas las mismas oportunidades, que no tengamos discusiones, que nos dejemos de odios, de rencores. Lo más tonto en el mundo es pelearse con una persona porque piensa distinto, ¿verdad? El tema de las diferentes ideologías, religiones, etcétera, hasta los equipos de fútbol dividen a las personas y eso definitivamente no está bien. Parte de lo que nosotros queremos rescatar es esa solidaridad que tenía el costarricense, que también la perdimos. Miren, esos barrios del sur, yo siempre cuento algo lindísimo que no existe, es que simplemente no existe hoy en día, que era que las vecinas siempre compartían lo que se comían durante el día. Entonces yo recuerdo con precisión absoluta el gallo pinto que hacía mi mamá, el picadillo de ayote que hacía una vecina que se llamaba Ingrid, doña Cini hacía el mejor picadillo de plátano que yo haya probado, Lady hacía un arroz con leche exquisito, etcétera. O sea, todo el mundo compartía todo. Alguien se moría en el barrio y la persona no tenía plata para enterrar a ese familiar y se hacía una recolecta en el barrio, todo el mundo colaboraba y se le daba santa sepultura a esa persona. Yo no volví a ver esas cosas, yo no sé ustedes, pero es una solidaridad que prácticamente ya no existe, y eso es algo que los costarricenses necesitamos rescatar,
quitar ese odio, quitar el rencor, quitar la división, la polarización y volver a ser un pueblo donde el amor al prójimo verdadero sea lo que mueva el corazón y sobre todo las acciones de las personas. Entonces, desde su campaña, ¿cuál sería la propuesta para cambiar esa realidad que usted describe? ¿Cómo Bueno, aumentar la clase media y bajar la clase baja? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos hacer, este es un país que tiene 97% de empresas que son pequeñas o medianas. Realmente las empresas grandes representan un 3%. Y entonces no puede ser que estemos tomando políticas de Estado para beneficiar a las empresas que mayor poder adquisitivo tienen y menos a las que menos tienen. Y sobre todo los emprendimientos. Fíjense que si ustedes recuerdan, y eso sí lo recordamos todos porque fue muy reciente el tema de la pandemia, vimos una creatividad en los emprendimientos, pero increíble. Gente que dijo, no, yo no la voy a pasar mal, no voy a estar viendo que mi familia se muera o se desgrane, tengo que hacer algo para volver a tener recursos. Y entonces reinventarse. vimos una creatividad, pero increíble, pero ¿cuál fue la ventaja? El Estado no podía intervenir para entorpecer la necesidad que teníamos enfrente. Entonces no le pedían patentes, no le exigían un montón de cosas para que ese emprendimiento no se echara a andar, ¿verdad? Lo único que le decían era, mire, trate de hacerlo en una forma que proteja a los demás desde el punto de vista de la salud para que la contaminación no sea más grave, por decirlo de alguna forma, ese era el mensaje claro. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos? Gente pudiendo actuar, pudiendo ser creativa, pero sobre todo generando riqueza para poder sobrevivir, y eso es lo que tenemos que hacer. Es algo muy simple, es darle que el gobierno se convierta en un facilitador y no en un obstáculo para que las personas puedan emprender. Ese para mí es un punto crucial, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un país donde más del 50% de las personas ganan menos de 500,000 colones, y entonces usted dice, bueno, cuando usted ve los promedios, a mí me hace mucha gracia porque cuando uno sale del país, dicen, viene de Costa Rica, ahí sí viven bien, el salario mínimo es muy alto y que no sé qué. Claro, pero no se dan cuenta que es que en un promedio, don Jerry gana 10 millones, don Guillermo gana 7 millones y Boris gana 1 millón. Entonces, No, al revés. Memo gana 10, yo gano medio y usted gana no sé cuánto. Ok. 30. Pero Memo gana 10. Dios me lo haga profeta, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el promedio da alto, pero el que está más abajo es la inmensa mayoría y sigue ganando poco. Entonces, eso es una de las cosas. Hacer, por ejemplo, una ventanilla única para que el emprendedor pueda realmente accesar a la posibilidad de lograr materializar ese emprendedurismo. Y entonces, que la municipalidad, que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Seguridad, que cualquier institución del Estado que tenga que ver con un negocio, por decirlo de alguna forma, esté en una ventanilla única que podamos formar. Hay gente que dice, mire, eso no es posible porque el régimen municipal tiene que actuar en una forma totalmente independiente del régimen ejecutivo. La pregunta es ¿por qué? Si usted va a construir, por ejemplo, una carretera que pasa por Liberia y luego para Bagaces y va para Cañas, la misma gente va a pasar por la misma carretera si se desplaza de un lugar a otro. Si no hay división en esa carretera, ¿por qué tenemos que hacer una división nosotros en los pueblos para que la gente pueda sobrevivir con lo que más le interesa, que es producir riqueza? Y entonces podemos hacer ese esfuerzo que tiene que hacer sus modificaciones legales y todo, yo estoy absolutamente claro, pero también voy al otro punto. El tema del manejo del Estado tiene que ver mucho con el conocimiento jurídico que se tenga de las instituciones. Y uno de los fallos más graves que hemos tenido en los gobiernos, sobre todo en los más recientes, es que desconocen cómo funciona el aparato estatal y cómo se tiene que hacer, por ejemplo, para mejorar mucha la infraestructura. Estaba viendo ahora, no me acuerdo, me pareció que alguno de las personas que estaba hablando tocaba un tema que para mí es crucial, que tiene que ver, por ejemplo, con la mora judicial. Y entonces se dice, bueno, ¿qué puede hacer el Ejecutivo para ayudar al Poder Judicial para que eso pase? Eso es algo únicamente exclusivo del Poder Judicial. Pues no, resulta que el Poder Ejecutivo puede hacer mucho. El 80% de los casos que se tienen que resolver en el Poder Judicial podrían ser resueltos a través de una conciliación de carácter administrativo o ejecutiva, ¿verdad? Y entonces, si nosotros fomentamos lo que se llaman las casas de justicia para que las municipalidades se involucren también y tengamos entonces que la consigna sea por lo menos
una casa de justicia en cada municipalidad, patrocinado, auspiciado y capacitado por el Ejecutivo. Eso quiere decir que si don Jerry y don Guillermo tienen una disputa, por ejemplo, por 300,000 colones, no vayan a presentar una demanda en la Corte, sino que el Ejecutivo, a través de este esquema de las casas de justicia, les permita hacer una conciliación, una mediación o hasta un arbitraje de consumo, por ejemplo, y entonces le quitemos esa posibilidad de que eso llegue a judicializarse. ¿Sabe cuánto representa eso? En serio, el 80% de los casos son casos de sumas pequeñas, de pensiones alimentarias, una resolución alternativa de conflictos, pero efectiva realmente, o sea, que no sea una propuesta que la gente la tenga lejos de sí misma, sino, por eso repito, trabajarla de la mano con las municipalidades para tener un fortalecimiento realmente de justicia para las personas y que esté al acceso verdadero de esas personas en cada pueblo, que lo puedan hacer, que puedan disfrutar. Igual en cualquier otra área. ¿Cómo se llama la persona que impartiría? O sea, eso es una propuesta muy interesante. ¿Pero cómo se llama? Es un mediador, puede ser un árbitro o un conciliador. Eso ya existe, por ejemplo, ya tenemos una ley específica para eso, pero que no le sacamos el jugo. Es que mire, cuando a mí me preguntan, ¿usted estaría de acuerdo en aprobar tal y tal ley? Yo le digo, mire, este país está saturado de leyes, se lo puedo decir con un conocimiento absoluto. Tenemos leyes para todo, así que la solución siempre va a estar ahí. El asunto es que las ocupemos y que lo hagamos. Entonces, imagínense ustedes que hoy en día, por ejemplo, ustedes compran, bueno, no sé si voy a cometer una infidencia comercial, pero si ustedes tienen un conflicto en Amazon, Amazon lo resuelve en 10 minutos máximo. Tienen un centro de conciliación que por teléfono usted expone cuáles son sus quejas y ellos van a intervenir inmediatamente y van a solucionar el problema en 10 minutos. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos hacer a través de las casas de justicia, por ejemplo, en temas de pensión alimentaria, en temas de divorcio, en temas de conflictos comerciales, digamos, incluso no necesariamente tienen que ser de un bajo monto, puede ser de cualquier monto. Usted puede conciliar o puede someterse a un arbitraje o a una mediación por cualquier monto, pero yo digo, digamos, para quitar las filas más grandes que hay en el Poder Judicial, entonces esa es una forma en que podríamos colaborar con el Poder Judicial. Noticia de último momento, perdón la interrupción. Sí, señor. Acaba de quedar conformada la comisión que va a estudiar la posible levantamiento de la inmunidad del presidente y sería Alejandra Larios del Partido de Liberación Nacional, Daniel Vargas y Rocío Alfaro. Ellos dos repiten de la comisión anterior. Así Entonces, ahí está caliente la Asamblea Legislativa. Sí, está. Ahorita hay mucha discusión alrededor de este si me lo permiten, elemento chicos, noticioso. Sí, claro. Si me lo permiten, yo ayer hice un video al respecto solicitándole al Tribunal Supremo de Elecciones que retire, que desista de esa solicitud que le ha hecho a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente de la República. Por una razón muy sencilla, estamos a 102 días en este momento de las elecciones. No puede ser el protagonista el presidente de la República. Hay 20 candidatos que necesitan presentar sus propuestas porque el presidente de la República a partir del 8 de mayo del 2026 no puede ser Rodrigo Chávez, tiene que ser alguno de los 20 que estamos. ¿Se equivoca el tribunal? Absolutamente, porque es una cuestión de estrategia. O sea, no puede, o sea, perfectamente se pueden esperar a que terminen las elecciones y presentarle lo que quieran al expresidente ya en ese momento. Ya después, ¿verdad?, del 2 de febrero. Por supuesto. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que en este momento vamos a desgastarnos en estos 102 días con la prensa encima de lo que pase con el presidente de la República. Vea que es así. Don Guillermo, ¿qué es lo que acaba de decir? Noticia de última hora. Va a ser noticia de última hora todos los días. Es más, eso se va a representar. Eso se va a representar y obviamente se responsabiliza el Tribunal Supremo de Elecciones a un sesgo en la opinión pública porque influye en la opinión respecto al voto. Y me parece, coincido 100% con usted. Se lo dije a don Gustavo Román, que son fuegos artificiales en una campaña electoral. Bueno, y es que el gran tema aquí va a ser, yo explicaba en este video que se los mandé, creo que a ustedes también ayer, por ahí debe estar, y si no, pues los compartimos. Nos lo manda y lo publicamos con gusto en las redes sociales. Muchísimas gracias, pero lo voy a explicar aquí muy rápidamente. Mire, las dos tesis que se tienen son muy sencillas. La tesis del tribunal es haciendo lo que se llama un control de constitucionalidad y de convencionalidad,
donde dicen en una tesis abierta, por decirlo de alguna forma, sí tenemos la posibilidad de sancionar. Y la tesis contraria, ¿qué es lo que dice? Más centrada, más literal, más gramatical, dice no, la Constitución no lo permite, entonces es una tesis restringida. Esa discusión, ¿a dónde nos va a llevar? A ningún lado, porque no se va a resolver en 102 días. Entonces, aunque tenga razón el tribunal o tenga razón la tesis contraria, no vamos a ver al presidente perdiendo sus credenciales antes de 102 días. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Yo le pido al tribunal, mire, desista, retire esa solicitud, preséntela si quiere después, pero no le haga un daño por lo menos a la democracia sus costarricense. voceros ya tienen una posición clara, incluso podrían o están emitiendo criterios en muchos medios de comunicación hasta sesgados. Entonces, está cambiando Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? Que vemos politizado al Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que el tribunal también tuvo que defenderse, digamos, de los ataques permanentes del Ejecutivo en los que no se podía defender. Vea que no lo hace a través de la figura de los magistrados. Tiene, digamos, en este caso, me parece que hizo a Andrei Cambronero, que es uno de los letrados, y a Román, que es el encargado de la parte, digamos, técnica o como el vocero técnico del tribunal, ¿verdad? Entonces creo que de alguna forma está bien que se hayan defendido de los ataques, pero el término es, cuando usted tiene que tomar una decisión, Guillermo y Jerry, usted tiene que hacer un balance de todas las cosas importantes que están en juego. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante en este instante? ¿Tratar de sancionar al presidente de la República por algo que ha hecho durante 3 años y medio, de acuerdo con la consideración del tribunal, o permitir que se desarrolle la campaña electoral y que los 20 candidatos que estamos en la palestra podamos mostrar cuáles son nuestras propuestas y que finalmente el pueblo costarricense elija uno de los 20? Pero es que el 21, que se llama Rodrigo Chávez, es el que tiene todo el protagonismo. No en vano, si ustedes ven la encuesta del CIEP, aumenta un 10%. Eso es lo que iba a decir. O sea, cada vez más bien uno siente que todos los candidatos, la mayoría de los candidatos, es como que estuvieran compitiendo contra Rodrigo Chávez. Exacto, sí. Y no entre ustedes 20. Exacto. Entonces uno ve los números del CIEP y uno dice, vea qué interesante. El presidente logra en esta última medición tener el porcentaje de apoyo más alto de sus 3 años y 6, 7 meses de gestión. Pero es que yo creo, don Jerry, que no ha tenido una ventana mediática más grande que la que tiene en este instante. O sea, todo el día se pasa hablando del presidente. ¿Por qué? Porque le hacen cosas y le hacen cosas y le dicen cosas que más bien aumentan eso. Mire, yo digo... Ahora, ¿virtud o defecto del presidente? Yo creo que se ha aprovechado muy bien de esa capacidad, digamos, de informar o desinformar, depende de la visión con que lo vea usted, sobre sus tesis, ¿verdad? El tema es que ha sido muy efectivo. O sea, tener un 63% después de haber bajado, o sea, lo lógico era que siguiera bajando, no que suba, ¿verdad? Correcto. Entonces usted se pregunta por qué, y conste que yo le he tirado bastante, yo he dicho que yo estoy en contra de la continuidad de este gobierno, es más, una gran motivación para mí fue esa, pero el tema es que para mí formalmente Rodrigo Chávez ya jugó, o sea, ya pasemos la página, ya este hombre termina en 102 días, ya nosotros tenemos que concentrarnos porque ¿qué es lo que va a pasar? Nos está opacando a todos los 20 candidatos, e incluyo ella hasta la misma Laura Fernández, porque Laura Fernández no traduce ese 63%, se queda con 25%. Entonces, el 55% de los indecisos quieren tomar una decisión por los 20, pero no van a ver a los 20, porque resulta que el Tribunal, Liberación Nacional y toda la oposición está empeñada en darle ventana solo a Rodrigo Chávez, que no está en la competencia y es el que la va ganando. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. Entonces yo propongo, ya pasemos la página, señores del tribunal, desistan en serio de esa solicitud a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa lo pueden hacer, no, sí pueden hacerlo. Ya se nombró la comisión. No importa, si el tribunal presenta un desistimiento de su solicitud, ya la Asamblea se queda sin la posibilidad de decidir nada, porque yo lo que le estoy diciendo es, no, ya no quiero que lo haga. ¿Usted cree que lo van a hacer? Yo creo que no lo van a hacer, pero por lo menos yo tengo que pedírselos, porque creo que es mi obligación hacerlo, porque me están afectando directamente. Pero vea, a mí y a los otros 19 candidatos. El presidente aumenta su apoyo popular
después de pasar un primer proceso de intento de levantamiento Pero de por inmunidad. supuesto, Ahora Jerry, si viene el tuvo una segundo. ventana Ahora viene gigantesca. el segundo. O sea, y yo no tengo aquí la bolita de cristal. Pero para cualquier saber qué escenario va a pasar. ocurrir lo mismo. Claro, Es o fijo sea, que aquí va a salir nuevamente una recomendación 2-1. Es nada evidente. más, vea, hay una cosa muy simple. Dígame, ¿qué podría cambiar en esos 34 votos que consiguieron la gente que está en contra del presidente coincido con usted. respecto del otro? No va a cambiar en absolutamente Coincido nada. con usted, sí. Los votos van a ser exactamente los mismos. Mire, yo escuché al colega, a José Miguel Villalobos, diciendo un día de estos, mire, por mí, feliz de la vida, voy a hablar otras 4 horas a la Asamblea. Por supuesto, o sea, tiene 4 horas de televisión efectiva, directa, clara, un mensaje que se va a repetir una y otra vez. Y entonces, ¿quién va a ser el gran beneficiado? El presidente con su imagen y, por supuesto, el partido oficialista, que de alguna forma y de rebote va a estar beneficiándose de todo eso. Pero, Boris, ¿cómo explicarlo uno o cómo entenderlo la gente que esto no lo ha podido leer la oposición? Mire, yo me hago Yo la no misma logro pregunta. entender, es Yo un me hago tema la que misma yo pregunta. todos los días digo, ¿cómo no lo ven Sí. si está clarito? Vea, un día estos vi un anuncio de una candidata, me parece, o de un candidato. Bueno, para no equivocarme en el nombre, mejor no lo voy a decir, pero ustedes podrán saberlo. Es un spot de 30 segundos. Los primeros 10, Laura Fernández, y los segundos 10, el presidente, y los terceros, el partido oficialista. Entonces, la persona que hizo el spot o el partido que hizo el spot salió como 5 segundos si acaso. Entonces yo digo, pero ¿qué les pasa por la cabeza a estos creativos, verdad? De hacer un mensaje publicitario de su partido en el que su partido sale solo 5 segundos y al que están atacando 25. O sea, le están dando toda la ventana, toda la puerta que de por sí ya la tiene gigantesca para que hagan. Entonces, lamentablemente, ya yo no soy solo en la oposición y como les digo, yo le he tirado bastante al presidente y al partido y toda la cosa. ¿Ha tenido algún momento, alguna conversación con el presidente? ¿Lo Nunca, conoce? Nunca. Nunca. Exacto. Pero igualmente me parece que no es de mi agrado para nada, pero eso, como le digo, para mí es indiferente porque yo pienso, repito otra vez, que ya jugó. Y conste, ya llevo como 10 minutos hablando de él. Aquí es lo que le iba a decir. Ya migró Aquí estamos a la hablando del conversación. presidente. Y entonces, no, pero es que yo... En el universo paralelo de muchos políticos, atacar a otra persona significa darse apoyo a ellos mismos. Ese es el universo paralelo, ¿verdad? En algunos casos funciona y yo pienso que en otros Nunca no, funciona, ¿verdad? nunca funciona. En la opinión popular, con lo que está ocurriendo, atacar a una persona no significa o no se traslada en capitalizar votos. Bueno, yo difiero porque algunas veces, por lo menos a los que están en alguna posición, los beneficia o los visibiliza. Hay gente que pone, por ejemplo, a mí me hace una gracia que a veces yo pongo alguna cosa, entonces pone, está buscando su minuto de fama, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, esa es una forma de decir, sí, se está visibilizando a través de otro. Pero yo pienso que lo que deberíamos proponer, porque yo sí estoy convencido de que Rodrigo Chávez no es el oponente, de que ya para mí jugó, de que ya terminó, pase lo que pase, él no va a ser el presidente a partir del 8 de mayo del 2026 y podrá tener injerencia sobre quien quiera o lo que sea, pero ya no va a ser el presidente, yo espero que sea yo. Y entonces, yo lo que quiero para poder ser yo es que más gente me escuche y es que escuche nuestras propuestas y que pueda conocerme, pero el gran problema es que si tengo un muro al frente que dice Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez, y no se habla de otra cosa que no sea esa, y ya hasta el Tribunal Supremo de Elecciones Lo puso entró al en centro. este juego, lo puso a jugar con la bola, ¿verdad? Entonces ese Kiko no va a soltar la bola, como dicen, ¿verdad? Y yo necesito que la suelte para que vean a Boris y a los 19 candidatos restantes, porque yo en eso no soy egoísta, yo pienso que nos están afectando a todos por igual. Volvamos a Boris. Claro, Volvamos a entrémosle, Boris. ahora sí. Volvamos a Boris. Hay un tema que usted ahora mencionaba sobre el tema del Estado, Ajá. el tema de la legalidad del Estado y todo este tipo de cosas. Pero ¿ve usted un Estado igual de grande como tenemos actualmente? Es de la idea de que hay que reducir ese Estado porque uno habla del tema de las casas de justicia y de la resolución alternativa para desahogar, en este caso, el Poder Judicial, pero podríamos estar pensando que estamos creando un poder ejecutivo, un poder
un gobierno, perdón, mucho más grande. Claro. Entonces, ¿cuál es su pensamiento alrededor de este tema? Mire, yo soy más de los resultados que de las formas, y entonces lo que pienso es que hay algunas instituciones que deberían fusionar, si lo tengo absolutamente claro. Por ejemplo, las que tienen que ver con el sector vivienda y social, IMA, Simbo, Bambi, todo eso. O sea, yo no entiendo por qué están separados todos si lo que se supone es que quieren ayudar a las personas que más necesidades tienen. Entonces, podríamos crear, por ejemplo, un ministerio de seguridad social, por decirlo de alguna forma, y ahí metemos 5 o 6 instituciones, pero el tema es, bueno, ¿qué ganamos con fusionarlas y con quitar los salarios de los jerarcas nada más y poner a uno solo, si no hacemos eficientemente el trabajo que esas instituciones tienen que hacer, que para mí es lo más importante? Entonces, más que la forma es el fondo. Cuando uno tiene una crisis, uno tiene 3 formas de solucionarla: o produce más, o recorta los gastos, o hace un balance entre ambas cosas. Vieran que a mí me encanta la primera. Producir más. Producir más. Yo fui agente de seguros y entonces cuando nosotros entramos al INSS nos daban un adelanto de comisión que en aquella época, estamos hablando de 1992, era de 175,000 colones. Con eso apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de la casa y un poquito más. Y entonces yo dije, no, yo no voy a recibir esos 175 porque no me van a alcanzar. Prefiero empezar de cero y empezar a subir en las comisiones para poder ganar. Entonces, produzca más y gana más. Eso es lo que he hecho en mi vida siempre y eso es lo que me gustaría hacer como presidente. Empezar a producir. Ahora que menciono el INSS, por ejemplo, oigan ustedes qué dramático esto. La institución aseguradora más grande de Centroamérica y no puede vender seguros en Centroamérica. O sea, le pusimos una atadura para que no pudiera vender seguros en Centroamérica. El INSS debería vender seguros en cualquier parte. O sea, tiene la infraestructura, tiene la gente, tiene el conocimiento, tiene la experiencia para, por ejemplo, ir a competir de tú a México, que tiene 140 millones de habitantes. Pero no lo hacemos. No lo hacemos con el ICE, que es la mayor empresa constructora del mundo, de Centroamérica. Pero podríamos ponerla a competir en Centroamérica también, porque no construyen ni siquiera en Costa Rica, porque uno dice, el ICE construyendo, no, jamás, claro, construyen escuelas, construyen puentes, construyen de todo. Yo le preguntaba a una persona que está metido en este campo de la ingeniería, mire, cuando yo estaba chiquitillo veía un rótulo que decía, el MOP construye, y ahora el MOP no construye ni papa, ¿verdad? Entonces me dice, no hace ni falta que sea el MOP, ahí está el ICE. Hay vagonetas que están ahí en los planteles del MOP, tienen años de estar estacionadas. Exacto, entonces, como empezamos a tercerizar todo el tema de la obra pública, entonces le impedimos a una institución como el ICE que se pusiera a construir teniendo la capacidad para hacerlo. ¿De dónde podemos sacar la plata para darle? Mire, de los fondos de pensiones, que ya los fondos de pensiones complementarias pueden destinar un porcentaje, pero resulta que Jupema también a través de la ley 7531 se le da la oportunidad que invierta el 20% de las utilidades en obra pública, en financiar obra pública. Y viene la SUPEN y entonces saca una resolución donde dice que no, que están interpretando mal lo que dice la ley. Oiga, un órgano que no debería de interpretar lo que la ley dice, entonces le prohíbe finalmente a Jupema que pueda participar de la obra pública. Entonces pierde la oportunidad Jupema de financiar un fondo que está necesitando más plata para poder darle mejores condiciones a los jubilados de la educación, pero resulta que no. Entonces, no construye el ICE, no construye, no financia ni los fondos de pensiones y Costa Rica sigue varado en un tema que es trascendental como es la obra pública. Necesitamos, vean, aquí tuve yo un problema, chicos, les voy a contar. Hacemos la asamblea cantonal en Nandayure. Genial, no estaba lloviendo. Resulta que cuando viene la asamblea provincial, llamo yo a la gente y me dice, no, don Boris, no podemos ir a la asamblea. Le digo, ¿por qué? Yo los mando a traer toda la... No, es que estamos aislados. Digo, ¿cómo aislados? Y entonces me dice, aquel río por el que usted pasó, ya uno no puede salir del pueblo. Le digo, pero yo vi muchas casas ahí. Me dice, somos 60 familias. Le digo, ¿hace cuánto viven ahí? Me dice, más de 40 años. O sea, ¿cómo es posible que en 40 años no les hayan podido poner un puente en Nandayure? Claro. Si mal no recuerdo, se llama Las Palmas, ese lugar. Pero la cosa es, en serio, ¿cómo pasa eso en este país, Jerry, Guillermo y televidentes? O sea, esto es inaudito. Entonces, el ICE podría, el Ministerio de Obras Públicas podría poner un puente muy rápidamente, la municipalidad podría hacerlo con la colaboración del Ejecutivo también,
pero es que en serio, o sea, estamos rezagados, por ejemplo, en materia de aula pública. La educación es un desastre, o sea, yo le comentaba ahora que veníamos de camino. Mire, en nuestra época, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero les cuento que en mi época, por ejemplo, en la escuela Juan Rudín, escuela pública, el Liceo de Costa Rica también, teníamos concurso de canto, concurso de literatura, concurso de oratoria, concurso de danza, deporte ni para qué, de todo. Entonces los chiquillos estaban permanentemente poniendo en juego todo su conocimiento, todas sus habilidades. La cultura, por ejemplo, era una cosa maravillosa. O sea, teníamos la oportunidad de poder hacer un montón de cosas que tenían que ver con la cultura, teatro, música, arte en general. Todo eso se ha ido perdiendo. Y entonces el modelo aspiracional de nuestros niños hoy en día, ¿qué es? Ser sicario, ser narcotraficante, tener más plata, ¿verdad? Decían unos chiquillos un día que estaba viendo una de las noticias en la organización esa de menores de edad que eran usadas en temas sexuales. Decían que a una de las niñas que agarran, que tenía 13 años, le hacen la pregunta de que cuánto era lo que le pagaban, ¿verdad? Y entonces ellos hablan de 300,000 colones que se ganaban en una semana, una cuestión así. O sea, usted se imagina una niña de 13 años con 300,000 colones, 1.200.000 al mes, ¿verdad? Con 13 años. Entonces, eso es el modelo que ellos ven. Porque no tienen, vea, no sé si ustedes recuerdan aquel programa de Antorcha. Por supuesto. Era una cosa maravillosa. Yo tuve la oportunidad de participar y entonces yo recuerdo que la motivación era lindísima. O sea, era tratar de ser el mejor, primero de la clase y después de la institución, para poder ir a representar en Antorcha a todo el colegio. Y era el programa más visto de la televisión en toda la historia de Costa Rica. Los viernes a las 7 de la noche literalmente se paralizaba el país viendo a qué, a muchachos adolescentes que estaban compitiendo por conocimiento. Usando el cerebro, exactamente. Yo trabajaba, les cuento, esa es una anécdota muy, muy cómica. Yo trabajaba en un bingo de la Cruz Roja, porque todavía estábamos en situación de pobreza en mi familia, ¿verdad? Y entonces trabajaba en un bingo de la Cruz Roja después de que salía de clases y los fines de semana y todo. Entonces un día llega y me dice un señor, viera qué vacilón, usted se parece mucho a un muchacho del Liceo de Costa Rica que sale ahí en Antorcha, ¿verdad? Y entonces le digo, así soy yo. ¿Cómo se le ocurre? Y trabajando aquí, me dice. Y le digo, claro, sí. Pero ¿cómo puede hacer? Y entonces le digo, ¿cómo puede hacer qué? Me dice, ¿cómo puede estudiar y trabajar? Entonces yo me quedé ya, imagínate, yo tenía 15 años. Entonces yo dije, qué raro que me pregunte eso, porque para mí era lo normal. O sea, todos mis hermanos trabajaban y estudiaban, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos perdido. O sea, ya un muchacho de 15 años no tiene la aspiración de ser un intelectual, mucho menos un profesional y todo, porque se gana la vida más fácil haciendo el mal y haciendo las cosas que le llegan fácil. Todas esas cosas las tenemos que cambiar en una forma integral. Educación, seguridad, economía, todo está relacionado. Yo hablo demasiado, chicos, y si ustedes no me hacen preguntas aquí, yo sí. Y tenemos un problema y una limitante que es el tiempo. Claro. Y le robamos un pedazo a la entrevista suya y creo que sería bueno que regrese pronto para tener una entrevista y más además, larga. Boris, así públicamente lo vamos a decir. Esta semana definimos cuál va a ser la dinámica de los debates de televisión. Ajá. Nosotros vamos a invitar y vamos a hacer debates donde vamos a tomar en cuenta a los 20 candidatos. Eso está muy bien. Excelente. Algo que ningún otro medio ha hecho Sí, en señor. debates presidenciales. Vamos a hacer 5 debates donde van a participar 4 en cada uno de ellos para darle oportunidad a los 20. No Así puedo escoger los 3 que van conmigo. No, eso sí no lo va a poder hacer, ¿verdad? Eso son prerrogativas del medio, pero sí vamos a ser muy justos en darle participación a todos, que es un tema que también muchos partidos a lo largo de la historia le han reclamado a los medios de comunicación. Correcto, sí. ¿Verdad? Y como decía Memito, aquí vamos a abrir los micrófonos. A nosotros nuestra política va a ser escucharlos a ustedes, escucharlos a todos, para que la gente se forme un criterio y tenga información para elegir de forma responsable. Así que, Memito. Entonces, don Boris, un mensaje de cierre, 2 minutos, y por qué usted es una excelente opción para presidente de este país. Bueno, lo primero que queremos pedirle es que de verdad que nos conozcan. Boris Molina es
como repito, un abogado de 58 años que quiere mostrarle a este país que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia para poder gobernar y que está rodeado de gente que verdaderamente tiene esas mismas características. Pero no lo vamos a lograr si usted ni siquiera nos conoce. Y para poder hacerlo, lo invitamos a que escudriñe nuestro plan de gobierno, que se meta a nuestras redes sociales y a nuestra página a poder saber quiénes somos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que queremos hacer, cuáles son las propuestas concretas y sobre todo, y lo más importante, cuáles son nuestros atestados, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, bueno, sí, ese habla muy bonito o tiene buenos títulos o lo que sea, pero el asunto es cuál es su historia de vida, qué es lo que ha hecho, qué piensa la gente. Mira, a mí me encanta hacerle un reto a las personas y decirle, métase a mi cuenta personal, que la tengo prácticamente abierta al público, y vea lo que la gente dice de mí. Vea cómo habla la gente que no está sujeta a estar, digamos, actuando por política, no. Busque publicaciones viejas, qué es lo que le dice la gente a uno en las redes, qué es lo que ha hecho, porque nosotros hemos estado involucrados durante muchísimo tiempo en la vida pública. Yo soy un abogado litigante que ha tenido casos, digamos, de mucha resonancia nacional e internacional, y entonces ahí van a poder encontrar también cuál es el trabajo que hemos hecho. Pero no solo Boris Molina, sino el Partido Unión Costarricense Democrática tiene muchísima oferta que darle a usted, costarricense, para que este 1 de febrero del 2026 pueda acompañarnos en las urnas y votar por este partido, por cada uno de sus candidatos, para que pueda corroborar por qué nuestro eslogan Costa Rica merece más es verdaderamente una propuesta seria y de vanguardia para esta Costa Rica que tanto lo necesita. Cierre. ¿Va por la doble postulación, don Boris? Sí, señor. Usted va por la doble, ¿verdad? Por el primer lugar de San José. Primer lugar por San José. Sí, señor. Bueno, muy agradecidos que nos haya visitado acá en los estudios de televisión. En su casa, bienvenido. Nuestros micrófonos, nuestras cámaras quedan abiertas. Y rápidamente, ¿cuáles son las redes sociales del partido para que la gente los visite? Bueno, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X, en todas como Boris Presidente o Partido Unión Costarricense Democrática. Perfecto. Esta es la primera vez que este partido, perdón si me equivoco, participa en una elección. No, es la segunda. Es la segunda. La primera, por ahí anda mi compañera Marisela Morales Mora, que ahora me acompaña en la papeleta como vicepresidenta, fue la candidata a la presidencia en las elecciones del 2022. Es un partido que nace con los educadores. ¿Ustedes lo entrevistaron, Jerry? Tuvimos que haberle entrevistado a la señora, ¿cómo se llama? Marisela Morales Mora, en el 22. En el 22, claro. En el bus entrevistaron. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Entrevista a los 25. Sí, cierto, ella me contó no la he visto, yo sé que anda por acá. Que usted fue con David. No la he visto, sí. Correcto. Usted fue con David a la casa de ella en Desamparados. Ah, ahora sí la recuerdo. Exacto. Sí, estuvimos en Desamparados, correcto. Sí, señor, correcto. sí. Ella ahora sí la recuerdo perfectamente. Me venía contando de camino, justamente, sí. Sí, ahí estuvimos con ella, la entrevistamos al frente de su casa, por cierto. La próxima semana van a ir conmigo ustedes también en una entrevista muy linda que nos van a hacer ahí. Correcto, ahí estamos haciendo una sección que se llama Un Día Con. Exactamente. Con los candidatos. Ahí está Marisela Vera, Jerry. Ahora sí, claro que sí. Mucho gusto, claro que la entrevistamos allá en Desamparados. Pues muchas gracias, don Boris. Un gran placer y muchas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, un espacio maravilloso. Esa es la idea, darle un campito a todos. Boris Presidente, porque Costa Rica merece más.